Buenas, les habla Marianela Larrazábal, estudiante de Ingeniería Geológica. A continuación, se explicará el método iterativo de Newton-Raphson con el que se halla la raíz de una función. Sin embargo, antes de hablar de Newton-Raphson, se debe entender cuál es la raíz de una función. Geométricamente, la raíz de una función representa un punto donde la gráfica f de x cruza el eje x. Si observamos detalladamente la gráfica, notamos que la recta atraviesa el eje x, exactamente en el punto más 2. Entonces podemos afirmar que la raíz de esta función es igual a 2. Cuando no se tiene la gráfica de la función, existen métodos numéricos para hallar la raíz. Ejemplo número 1. Sea f de x igual a x al cuadrado menos 9. Entonces podemos decir que y es igual a x al cuadrado menos 9. Como lo que vamos a hallar es el valor de x, igualamos y igual a 0. Quedaría de la siguiente forma. 0 es igual a x al cuadrado menos 9. Despejamos x y nos queda x es igual a más o menos raíz de 9. Entonces, x sería 3 y menos 3. A continuación, Luis David Solano. Para hallar la raíz de una función existen diversos métodos. El anterior, que era el método numérico, y también existen los métodos iterativos, como son el método de bisección, el método de Newton-Raphson y el método de la secante. Nos enfocaremos solo en el método de Newton-Raphson. Para el método de Newton-Raphson, lo que tenemos es inicialmente una función. A esa función nosotros vamos a encontrar un punto inicial, un x sub 0. Aquí está x sub 0. Luego, lo que hacemos es que encontramos el valor de esa x en la función y en el punto en donde toque trazaremos una recta tangente a la curva. Así, el punto donde la tangente corte con el eje de las abscisas será nuestra nueva aproximación, nuestra nueva x. Volvemos de nuevo a hallar el valor de esa x en la función y en el punto donde la x que ya tenemos toque a la función, trazamos una recta tangente a esa curva y encontraremos así una nueva aproximación. Repetimos el proceso n veces hasta que la x sea muy parecida o en lo posible sea el valor exacto de la raíz real. Si nos fijamos bien, iniciamos en x sub 0, nos fuimos aproximando x sub 1, x sub 2, y así seguiríamos hasta llegar a la raíz real de la función, que en este caso estaría en este punto. Sin embargo, el método de Newton-Raphson, aunque trabaja bien, es inestable, ya que en algunos casos las funciones no convergen a la raíz, sino que divergen. Tomemos este ejemplo. Tenemos una función f de x e iniciamos en este x sub 0. Encontramos el valor de esa x en la función y trazamos una recta que nos va a dar el valor de nuestra nueva supuesta aproximación. Volvemos a hallar el valor en la función, trazamos la recta tangente, nos da un x2. Si nos fijamos, cada vez nos estamos alejando más. Volvemos a hallar el valor en la función, trazamos la recta tangente para hallar la x3. Y si seguimos, cada vez el valor va a estar más lejos de la x real. Newton-Raphson tiene una fórmula iterativa, la fórmula general, que es x sub i más 1 es igual a x sub i menos la función evaluada en x sub i sobre la derivada de la función evaluada en x sub i. Todo esto siempre y cuando la función derivada evaluada en x sub i sea diferente de 0. En este ejemplo nos piden usar el método de Newton-Raphson para aproximar la raíz de la función f de x igual a Euler a la menos x menos el logaritmo natural de x. Se nos dice que nuestro x sub 0, nuestra x inicial será igual a 1 y debemos hallar iteraciones hasta que el error porcentual sea menor que el 1%. En algunos casos se nos dice un número máximo de iteraciones. Aquí no, aquí simplemente se nos pide que el error porcentual sea menor al 1%. Recordamos la fórmula general que dice que nuestra nueva nuestra nueva aproximación será igual a la x que tenemos menos la función evaluada en la x
sobre la derivada de la función evaluada en x sub i. Inicialmente encontramos la derivada de la función. Ya les explico por qué. Lo que hacemos es que la función que nos dieron la vamos a derivar de la manera tradicional, la que se aprende en cálculo diferencial. Entonces, la derivada de Euler a la menos x es menos Euler a la menos x, menos logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Para qué lo derivamos? Porque nosotros vamos a hacer una función general para así que se nos faciliten hacer más iteraciones. Aquí, ¿qué hacemos? X sub i sigue igual, menos la función sin derivar. Aquí está Euler a la menos x menos logaritmo natural de x sub i. Eso va a estar sobre la función derivada, menos Euler a la menos x menos 1 sobre x. Lo que simplemente voy a hacer es cambiarle el símbolo, porque aquí hay un menos, entonces como aquí hay un menos, le cambio el símbolo. Eso es lo único que hice. Comenzamos con x sub 0 igual a 1, quiere decir, donde había x sub i o x sub 0, dependiendo del texto donde lo busquen, es decir, nuestra x inicial, la donde haya esa x colocamos un 1. 1 más Euler a la menos 1 menos logaritmo natural de 1 sobre Euler a la menos 1 más 1 sobre 1. Aclaro, este 1 que está aquí hace parte de la fórmula. Siempre va a estar ahí en cualquier iteración. Este 1 es porque la x que tenemos es igual a 1. Metemos esto en la calculadora, nos fijemos que esté en D y el valor que nos va a dar es este. Quiere decir que esta es nuestra nueva aproximación. Pasamos a hallar el error porcentual de esa iteración que tenemos y lo que hacemos es, el error porcentual será igual entre valor absoluto, la x que encontramos menos la x anterior sobre la x nueva. Estas dos serán el mismo valor y esta será la anterior. Eso por 100% será igual al error porcentual. Nuestra segunda iteración, como ya no nos dio menos al 1%, sino 21%, nuestra segunda iteración, lo que hacemos es, ahora nuestra x sub i no va a ser 1, sino que será la x que acabamos de encontrar. X sub 2 será igual a 1,268,941,421 más este dato, donde había 1, ahora vamos a colocar en nuestra nueva x. Y nos va a dar una nueva aproximación, 1,309,1008,403. Esto lo metemos en una calculadora normal. Y tenemos una nueva x, entonces vamos a hallar si esa x se aproxima lo suficiente para darnos un error porcentual de menos del 1%. El error que acabamos de hallar, lo colocamos aquí, menos el error antiguo, la x antigua, y lo multiplicamos por 100, y eso me va a dar un error de 3,06%. Tiene que ser menor al 1%, entonces no podemos parar ahí, debemos hacer una tercera iteración. Simplemente el x que acabábamos de hallar, nuestra x2, ahora lo vamos a meter en la fórmula para hallar una x3. Lo mismo, ingresamos los datos, y ya si nos fijamos bien el valor, esto lo metemos en la calculadora y nos va a dar un valor, una x, una iteración, una aproximación. Si nos fijamos bien, los números no cambian mucho. 1,309, 1,309, quiere decir que estamos cerca. Pasa. Y hallamos el error porcentual de la tercera iteración para ver si nos da simplemente el error nuevo, la iteración nueva menos la iteración vieja, o sea, x sub 3 menos x sub 2 sobre x sub 3. Eso entre valor absoluto por 100, y nos va a dar un error del 0,052%. Hasta aquí llegamos porque se decía que el error debía ser menor al 1%. Entonces, para terminar el ejercicio, simplemente decimos que la raíz de Euler a la menos x menos logaritmo natural de x será igual a 1,309,799,389, con un error porcentual del 0,052%. La implementación computacional, si queremos este método, meterlo al programa MATLAB o simplemente, lo primero que debemos hacer es los datos, tomar los datos, una estimación inicial, la tomaremos con la variable x, la precisión deseada, que es la tolerancia, TOL, el tope de iteraciones, cuando se nos dice que
debe haber un máximo de iteraciones en algunos ejercicios, colocan math-sitter, el proceso, mientras no converja, repetir, incremento, INCR igual a menos f de x sin derivar sobre f de x derivada. La nueva estimación será igual a x más el incremento y el resultado final simplemente será x. Todo esto bajo la supervisión del docente José Maestre, Fundación Universitaria del Área Andina.